3, 2, 1. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Para quienes nos están aquí acompañando en el aula 3 y 4 del Paraninfo, y para quienes nos están escuchando por Onda UNED también. Bueno, el motivo de nuestra reunión de hoy se enmarca en un aniversario más de la conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana, un 25 de noviembre, cuyo hecho fue tan impactante en la comunidad internacional que fue promovido desde América Latina como la fecha para conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer. La lucha de las hermanas Mirabal se da en el contexto, no sé si ustedes conocen, ¿verdad?, de la dictadura, de una dictadura muy fuerte, donde ellas tenían una participación muy importante como activistas políticas. No es que eran esposas de los líderes, ellas eran las activistas políticas, sobre todo una de ellas. Así que por intermediación de las feministas de América Latina, las Naciones Unidas llega a aprobar este día como un día de conmemoración internacional, como reconocimiento también al lo que en aquel momento se llamaba el feminismo latinoamericano, ¿verdad? Así que en este marco hemos, ante la solicitud o el ofrecimiento del compañero Gustavo Cabezas, quien es el encargado de la cátedra de sociología, decidimos dedicar entonces la actividad de conmemoración de este día, abrirla a una iniciativa tan importante y tan, sobre todo, impactante, ¿verdad?, como ha sido la exposición de estos carteles que tenemos desde el lunes. A partir de mañana los vamos a colocar ya en el correo institucional para que la gente que no ha podido verlas, sobre todo las compañeras y compañeros de los 34 centros universitarios que tiene la UNED, ¿verdad?, los puedan disfrutar. De ahí la necesidad de colgarlos a través del correo electrónico vía digital. Con esta introducción quiero entonces presentar a las compañeras que nos están acompañando en esta mesa. En primera instancia, la profesora Gretel Andrade. Ella es artista plástica, pero es docente también. Estuve viendo su amplio currículo, mucha experiencia en el campo de la educación, de las exposiciones propias y de la organización de otras exposiciones. Yo, donde la vi tan joven, creí que era una estudiante de más. Esperaba, después de haber visto ese currículum, sí, esperaba ver una señora así como de mi edad. Pero es un gusto ver profesionales jóvenes que tengan esa sensibilidad. Entonces, bienvenida y muchas gracias por aceptar pues, la invitación de Gustavo y nuestra necesidad también, ¿verdad?, satisfacer la necesidad de escucharla, porque queríamos que fuera usted y las estudiantes las que estuvieran aquí hablando, no nosotras, ¿verdad?, como la base fundamental del conversatorio. También tenemos con nosotras a Diana Castro, que es estudiante, ¿verdad?, de artes plásticas, y a Natalia Valerín de este lado de la mesa. Ambas han sido estudiantes que dentro de la muestra enfocaron su producción con una perspectiva de género que nos llamó poderosamente la atención, esa claridad para transmitir el lenguaje. Las artes gráficas tienen eso, ¿verdad? Tiene que ser un golpe en seco para que uno entienda el mensaje, y sentimos que cada una de los carteles que se exponen logran ese objetivo. Es un mensaje que nos llega de una manera inequívoca, nos transmite exactamente lo que quieren decir, y para eso hay que ser verdaderos artistas. Así es que después de felicitarlas, porque realmente, no sé si aquí hay alguien más, ¿verdad? Sí, la compañía, aquí hay otra compañera, después la incorporamos, o si usted gusta se puede venir de una vez. Esto es un conversatorio sin ninguna regla de protocolo, ¿verdad?
Em, entonces, felicitar a estas jóvenes artistas que no deja de darnos una satisfacción que muchachas tan jóvenes tengan esa claridad conceptual desde la teoría de género para transmitir un mensaje. A lo mejor no son especialistas, pero lo tienen claro. Y yo he tenido que pasar por muchos años de práctica profesional para poder ver eso, producciones de este tipo en gente tan joven, lo que me produce realmente una gran satisfacción. Creí que era mi nieta la que iba a ver eso, pero no, lo estoy viendo yo. Bueno, sin más preámbulo, quiero pasarle entonces el micrófono al compañero Gustavo Cabezas para que él hable en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y posteriormente a doña Gretel. Muchas gracias. Para la cátedra de Sociología, siempre ha sido un objetivo el hacer evidente aquellos elementos que generalmente no son tan claros dentro de nuestra realidad social. Evidenciarlos, desnudarlos, ponerlos enfrente es parte de nuestro quehacer como sociólogos. Y específicamente revelar cómo muchas de esas convicciones que nosotros tenemos, con las que hemos nacido, y esas construcciones que nosotros hemos tenido desde que somos muy pequeñitos, al final, si bien nos dan paz de que todo el mundo en el que vivimos es así y punto, lo cierto es que son construcciones, son formas hechas por seres humanos, y esas construcciones están actualmente distorsionando las relaciones que existen entre hombres y mujeres. Alfred Schultz mencionaba una cuestión que era lo de las convicciones incuestionables, y es que para nosotros aspectos como la divinidad, o me lo dijeron en la escuela, o es que mi profesor dijo, o científicamente está probado que, todo ese tipo de elementos nos da mucha paz, y no cuestionamos, facilita de alguna forma nuestras relaciones sociales. Sin embargo, de igual forma, eso distorsiona de alguna forma nuestra convivencia social, porque estamos habituados, nos hemos habituado a interiorizar lo arbitrario. No decimos nada cuando la niña dice, este chiquito no me entra más a la clase hasta que no se corte el pelo. Si una niña levanta una muñeca y la chinea, todo el mundo se derrite. Dice, ay, vea qué cosa más bella. Pero si un niño hace lo mismo, probablemente recibe un chancletazo y lo manden a jugar bola. Y es que de esa forma es que nosotros hemos construido lo que es masculino, lo que es femenino. Y creemos que si como hombre no soy agresivo, es que soy un maricón. Entonces, esta muestra de carteles no es específicamente de género, aunque sí menciona en más de una ocasión y repite en más de una ocasión de que la violencia de todos los días, en su mayoría, ocurre como violencia de género, con los piropos, con los gritos. Perdón, pero hoy hay partido y juega Saprissa. ¿Cuántas denuncias de violencia doméstica vamos a tener mañana? O hoy, en la noche. No es, y acá lo importante es
que eso hay que visibilizarlo. Nunca antes lo visual ha sido tan importante en esta época que el cartel se torna un arma, un instrumento de poder mostrarle a la sociedad aquellos, o visibilizar a la sociedad aquellos elementos que dentro de nuestras distorsiones lo vemos como normal. Sin más, quisiera pasarle el micrófono entonces a la profesora Andrade y que ella nos pueda explicar un poquito sobre esta muestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Señora Rocío Chávez, directora del Instituto de Estudios de Género, señor Gustavo Cabezas, encargado de la Cátedra de Sociología, estudiantes y público presente. Bueno, para mí, agradecer primeramente la oportunidad que nos dan de estar aquí y compartir el trabajo que he desarrollado con mis estudiantes por 2 años consecutivos. En realidad, la cuarta colección de que sacamos anual, pero las últimas 2 colecciones de carteles tienen que ver con el tema de la violencia y bueno, pues eso es lo que venimos a compartir. Yo escribí un texto que lo escribí luego de desarrollar la colección de carteles de violencia, como para unir de alguna manera intención con esta colección de carteles, ¿verdad? Que es esto que voy a leer ahorita. Dice así: colección de carteles contra la violencia en Costa Rica y la voz de la subalternidad. Ciertamente vivimos en tiempos de violencia. Para sentir la violencia física y psicológica basta salir a la calle, y en ese sentido la hora pico puede hacer la diferencia. O bien ver la televisión, que no solo transmite noticias violentas, sino que nos bombardea de información. Eso es otro tipo de violencia. La violencia de los golpes o de las palabras, de los ruidos o de los silencios y las omisiones están a la orden del día. No se puede dejar de mencionar que hay algunos individuos de la sociedad que la sufren más que otros, en la calle, en el trabajo, como también en sus propias casas. La violencia como producto de las tensiones propias del poder en los fenómenos sociales es definitiva, como forma de pugna entre grupos, los ricos y los pobres, los gobernantes y los gobernados, los burgueses y los obreros, los carceleros y los encarcelados, los colonizadores y los colonizados, entre otras relaciones que han sido magistralmente analizadas por autores como Karl Marx, Michel Foucault y, más reciente, Gayatri Spivak, entre muchos otros. También se puede pensar la violencia como producto de la contradicción en tiempos en los que los valores de la modernidad capitalista y colonial se están debilitando, tal como menciona Roxana Hidalgo, 2012. Se empiezan a resquebrajar todas las demás formas de oposiciones bipolares que habían caracterizado el surgimiento y la consolidación de la modernidad capitalista y colonial. La separación entre civilización y barbarie, cultura y naturaleza, occidente y oriente, centro y periferia, masculinidad y feminidad, dejan de tener contornos definidos en el sentido de un tiempo. Se dirige certeramente hacia el progreso y el desarrollo infinito. Estos polos entre sí y estructurados jerárquicamente se empiezan a transformar en experiencias inciertas que habitan espacios movibles y tiempos simultáneos. El resquebrajamiento de los valores modernos se produce como resultado de nuevas dinámicas sociales, como la entrada de la mujer al ámbito laboral, el feminismo, la pluralidad cultural propia de los llamados tiempos de la globalización, los movimientos sociales y otras formas de resistencia. Estos cambios sociales ponen en evidencia de nuevo dinámicas de poder opresoras que se valen de formas de violencia que operan en la práctica, con las que se lucha para que prevalezcan los ya decadentes valores de la modernidad.
Conviene hacer una revisión acerca de si las herencias de la modernidad, como los derechos humanos, tienen vigencia en la actualidad. Muchos hechos nos indican lo contrario. Hechos recientes, por ejemplo, el pueblo sirio despojado de sus tierras por un conflicto bélico, los niños que en esta guerra sufren hambre y desamparo, los inmigrantes explotados en todo el mundo, las mujeres explotadas y masacradas en Ciudad Juárez y en todo el mundo. Vale darnos cuenta que tanto nuestros pueblos latinoamericanos, así como otros en otras partes del mundo, muchas personas aún sufren desigualdad, exclusión y pobreza. La nueva es una época de cuestionamiento de los significados de identidad, sexo, género, masculino y femenino, tiempos en los que se pueden redefinir los conceptos, un campo de tensiones humanas. La dificultad reside en gran medida en la violencia simbólica, como un complejo entramado de hábitos que naturalizan las conductas violentas y que, tal como lo analiza Bourdieu, pasan por el marginado y por el marginador, y de esta forma sobreviven en nuestra sociedad múltiples formas de violencia. Ante esta situación, vemos la producción cultural, en nuestro caso, el diseño de carteles, como una oportunidad para evidenciar y denunciar diferentes situaciones de injusticia y violencia hacia grupos marginados en Costa Rica. Visualizamos los carteles como una forma de análisis y también como una posible vía de contribución o respuesta a la pregunta que plantea Gayatri Spivak, que esta famosa pregunta que es: ¿puede hablar el sujeto subalterno? ¿Verdad? En nuestra intención de dar voz a los subalternos, entonces, los subalternos se deben entender como los grupos marginales de la sociedad costarricense, entre los que se encuentran los niños y las niñas, los animales, estos grupos raciales, las mujeres, los peatones, los débiles, los más pobres y los que comparativamente se encuentran en desventaja. Analizamos la praxis de la violencia que se ve evidenciada en comportamientos, muchos que podemos ver en los carteles: el maltrato, la matanza animal, los piropos, los golpes, el ruido, los gritos, conductas simbólicas destructivas hacia el otro, las palabras ofensivas o bien el silencio, que pasa por alto o que no denuncia. En el marco de esa intención, entonces, del cartel, que somos estudiantes y profesora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, entonces hemos elaborado 4 colecciones de carteles, producidos desde el 2012 hasta la actualidad, y como les decía, en las últimas colecciones, durante 2 años consecutivos, 2014 y 2015, se trabajó el tema de la violencia. La colección, elaborada en el año 2014, se tituló Pero tan lejos, pero tan lejos de conseguirlo. Y la del año, la violencia de todos los días, y con esta entonces entonces con esta la reflexión. Bueno, yo traje las 2 colecciones de carteles. La primera que ustedes están viendo desde hace un rato ahí es la del 2015, ¿verdad? O sea, esta colección que se llama La violencia todos los días. Y traje también la colección del 2014, que esa es la que ustedes no conocen, pero me pareció interesante que la pudieran ver, ¿verdad? También diferentes temas, algunos también tratan el tema de género. En este caso, como es una exposición tan abierta, este cartel trabaja el tema de los refugiados, específicamente de la separación familiar, ¿verdad? El impacto de las redes sociales en las relaciones humanas, ¿verdad? Cómo nos separa las redes sociales o la tecnología, cómo puede llegar a separarnos. En este caso, el consumo de alcohol,
que es una situación muy presente en la sociedad costarricense, que también tiene que ver con la violencia de género, ¿verdad? Este trabaja el tema de la xenofobia y la discriminación. En este caso, otra vez, las redes sociales o la tecnología, cómo puede que nos llegue a separar. Estamos muy cerca, pero también muy lejos. En este caso, trabaja el tema de la comunicación. En este caso, el tema del acceso al agua. Disculpen porque estoy un poco resfriada, entonces. Que este tema del acceso al agua es un tema muy interesante porque en realidad en las zonas rurales hay dificultades para acceso a agua potable. Nosotros nos hemos habituado a que siempre hay agua en el Valle Central, pero realmente en zonas rurales este recurso es todo un lujo, digamos. El tema, perdón, de la tolerancia a la diversidad sexual. En este caso, el tema del aborto, perdón, que es todo un tema que se está discutiendo actualmente en el país. Este cartel tiene que ver con violencia de género, este cartel tiene que ver exactamente con lo que celebramos hoy. En este caso, este cartel trabaja un poco el tema de la libertad de expresión, de religión, de diferencia política. En este caso, la violencia contra los animales. También es muy interesante porque, bueno, los temas salen a partir de las inquietudes de los estudiantes. En este caso, tiene que ver con el uso de anglicismos en Costa Rica, ¿verdad? Que es un tema muy actual. El de los medios de comunicación, que también de alguna manera manipulan y son también una forma de violencia. Y este cartel que trabaja el tema de la tecnología de los videojuegos específicamente, bueno, la estudiante que lo diseñó pensaba en los niños, cómo de pronto los niños no viven la realidad, o sea, la tecnología, ya no disfrutan ni siquiera del paisaje, ¿verdad? Porque pasan muy encerrados. Y bueno, voy a explicarles estos carteles que ustedes están viendo desde hace un rato y que es la colección de carteles que está expuesta acá. En este caso trabaja el tema de la violencia verbal infantil. En este caso el tema de la dignidad entre las relaciones de pareja, ¿verdad? De las nuevas relaciones de pareja, digamos. Un poco el asunto de no valorar al otro por lo que es, sino por lo que me puede dar. Claro, aquí hay violencia de género, por supuesto. Sí, sí, muy estereotipado también. Tiene que ver con la violencia en la calle, la violencia, ¿cómo fue que dijo usted ahora? El acoso callejero, exacto. Es el lema de la marcha de hoy. Okay. Este cartel, diseñado por Diana, que está aquí a la parte, tal vez ahora ya sea a este cartel, porque hizo dos. Uno tiene que ver con género y este tiene que ver con racismo, ¿verdad? El color piel, llamado así desde que somos pequeños, pero hay mucha gente que no tiene este color de piel, por lo tanto, decir que este es el color piel es una forma de exclusión de otros grupos, ¿verdad? Discriminatorio, discriminación racial. Este tiene que ver con
conducción temeraria, ¿verdad? Este también es un cartel de Diana, está acá, que tiene que ver con los piropos. Este cartel sí tiene que ver con el tema de la violencia de género, que es algo que mucha gente ve natural, por eso me pareció interesante hablar de Bourdieu y de la violencia simbólica, ¿verdad? Porque hay muchas conductas que se dan, que la gente las asume como algo natural, pero en realidad son violencia, como los piropos. Tiene que ver con los procesos industriales de manipulación animal, ¿verdad? Que en muchos casos son procesos muy crueles, ¿verdad? Este cartel es muy interesante y tiene que ver con este fenómeno de la conspiración social, del autosaboteo, ¿verdad? Por cierto que el cartel se llama algo así como, se titula Yo serrucho, tú serruchas, él y ella serruchan, ¿verdad? Y tiene que ver con esto de serruchar el piso a los demás, ¿verdad? Que es como algo, un dicho, digamos, costarricense, la gente lo utiliza mucho y que se da mucho. Tiene que ver con la violencia a los adultos mayores, ¿verdad? No dejarlos hablar o no escucharlos es una forma de violencia. Bueno, podríamos decir que inclusive también podría tener que ver con la violencia de género. Habría que ver si la señora es una mujer, si hay un trato diferenciado, ¿verdad? Este cartel lo dice Valerín, que está acá también, tiene que ver con la violencia obstétrica, que es algo también, un problema de género que sufren las mujeres. Este cartel lo diseñó María Teresa Salas, también aquí presente, que tiene que ver con la violencia verbal. Y finalmente el cartel de Valerio Quirós, que tiene que ver con el suicidio. Un cartel que tal vez es un tema que no tenemos tan presente, pero que sí hay índice de suicidio aquí en Costa Rica y en todo el mundo. Entonces, bueno, para cerrar mi participación, voy a hacer una breve conclusión que dice: por su naturaleza directa y visual y por su potencia comunicativa, el cartel ha sido descrito como y cumple con tener características que lo hacen ser todo un género dentro de la comunicación visual. Algunos de los atributos principales del diseño de cartel, como ustedes pudieron ver, son el uso de la ilustración conceptual, el texto simple, claro y directo, así como el atractivo e impacto visual, que podría ser la particularidad que mejor lo describe. Estos distintivos permiten una gran síntesis visual y una lectura rápida. Es por ello que el cartel en sí mismo es un arte, siendo un producto visual a la vez utilitario y comunicativo basado en satisfacer una necesidad, pero que se puede convertir por su belleza en una pieza de colección considerada también como una obra de arte. El poder y el impacto que puede llegar a tener un cartel lo convierte en un instrumento comunicativo que conviene, obviamente, que sea utilizado para los fines más humanos y más nobles. Históricamente resaltan el cartel político, el cartel cultural para la promoción de eventos de danza, música, cine, teatro, y el cartel publicitario, venta y promoción de bienes y servicios. Por la diferenciación de las temáticas, el desarrollo depende mucho de la ideología de la sociedad, del momento histórico y el país en cuestión. En Cuba, por ejemplo, que es un país latinoamericano con una gran trayectoria en materia de cartel, como resultado obviamente de la Revolución Cubana, el cartel político y en especial el cartel cultural ha sido más difundido. En cambio, el cartel publicitario, por ejemplo, no se ha trabajado después de la Revolución, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, porque aquí en Costa Rica sucede casi que todo lo contrario, ¿verdad? Cabe aclarar que no es lo mismo, y esto es muy importante, la valla publicitaria que el cartel publicitario. La valla publicitaria es lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, en las carreteras, ¿verdad?
Sacrifica la belleza estética y la pureza del mensaje por la venta de productos y servicios. En nuestro país, debido a las dinámicas propias de un entorno capitalista, el cartel publicitario se ha convertido, pues ha dejado de tener las características de diseño de un buen cartel. Bueno, también es importante mencionar que esto del cartel es una disciplina muy destacada, especialmente toda una escuela de diseño, por ejemplo, en Cuba, que ya mencioné, en Polonia, que es una disciplina que tiene décadas de trayectoria, agrupando diferentes generaciones de cartelistas, y también en otros lugares destacan diseñadores, como en México, en Estados Unidos y en Japón, diferentes diseñadores que no voy a mencionar ahorita, pero que son muy relevantes de nosotros en el Bueno, en la actualidad existen diferentes actividades latinoamericanas, como lo son el Festival del Cartel en Cuba y la Bienal del Cartel en México. En Costa Rica el cartel es medida comparativamente con la valla publicitaria. En los años 70 y 80 se hizo más cartel cultural y político que en la actualidad, y hoy los espacios de cartel se han adecuado mayoritariamente a la valla publicitaria, pues es lo que más sentido tiene dentro de la lógica y la ideología propia del mercado actual, cada vez con más fuerza capitalista. Sin embargo, todavía existen espacios para el cartel cultural que, al igual que las actividades culturales, son necesarios, pues además de ofrecer y promocionar la agenda cultural, promocionan una mayor posibilidad de despliegue de recursos estéticos, siempre y cuando exista un desenvolvimiento de las características de diseño de un buen cartel. El cartel tiene la potencialidad de promover actividades culturales y ser el soporte de otras temáticas. Por ello es necesario encontrar más espacios para la difusión del cartel cultural en Costa Rica. Además del espacio artístico, las galerías y los museos, si fuera posible que conquiste cada vez más el espacio de la calle, entonces el cartel cumpliría su función primaria, que es comunicar y hacerlo a la mayor cantidad de público posible. Dos interesantes colecciones de carteles, una les presentamos a ustedes acá. En mi caso, nos llenan de energía para seguir diciendo, o si se quiere, gritando con la imagen, que viva el cartel y que vengan muchos carteles más. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Aprendimos mucho, de verdad, no es nuestra área para mí el diseño gráfico, y conocido ahora en la modalidad, ¿verdad?, de carteles, ha sido un descubrimiento que pienso que puede tener un fin muy didáctico desde la universidad también. Ahora, mientras le escuchaba, pensaba en que se le podría solicitar, pero necesitaríamos la autorización de ustedes, el permiso para que esto se imprima en los centros universitarios que tenemos y que pueda, porque también pensé en una, ¿cómo se llama?, exposición itinerante. Lo podemos conversar después, necesitaríamos la autorización. Posibilidades, entonces, para que puedan aprender de qué significa un cartel, ¿verdad?, del diseño gráfico. Entonces, necesitaríamos también ese texto que usted nos acaba de compartir, ¿verdad?, para dicha exposición, de la manera en que la vayamos a hacer, ¿verdad? Bueno, yo quería, antes de darle la palabra a las artistas que tenemos aquí, hacer un comentario general desde el punto de vista de la teoría de género, ¿verdad? Lamentablemente, digo lamentablemente por un lado, pero positiva, muy positiva por otro, ¿verdad? Desde lo más profundo de la masculinidad hegemónica, la violencia tiene un asiento importantísimo en esa construcción de esa masculinidad. Entonces hay algunos carteles acá que son muy claros en ese sentido. Lo que es la agresividad en el manejo tiene género,
¿verdad? La mayor parte de las muertes violentas, bueno, no la mayor, pero una de las mayores causas de muerte de los hombres son las muertes violentas, donde los accidentes de tránsito tienen un porcentaje muy importante. Y sobre todo, lo más lamentable es que es en varones jóvenes. O sea, si creemos, ¿verdad?, que lo positivo de la construcción de nuevas masculinidades está permeando a algunas personas jóvenes, algunos hombres jóvenes, en el caso del manejo temerario, a eso no los está permeando, ¿verdad? Y lamentablemente, las mujeres que mueren, la mayor parte de las mujeres que mueren en accidentes de tránsito, son las mujeres que están en el asiento del acompañante, ¿verdad? Son dos muertes diferentes, una diferencia de género en esas muertes. Así que la conducción temeraria tiene género. Otra cosa, como vemos ahí, ¿verdad? Ahí, si ustedes ven, si prenden el televisor, nada más prendan cualquier noticiero y veamos el caso de Gerardo, ¿cuál es el apellido? De Gerardo. Los hombres son víctimas de violencia de género por otros hombres generalmente, ¿verdad? No en balde tenemos 1, 2 o 3 cárceles para mujeres y tenemos casi 20 tipos de cárceles para hombres. Eso no es casualidad, ¿verdad? Hay una construcción de género en esas masculinidades y en esas feminidades, tomando en cuenta que la mayor parte de las mujeres, el 66% más o menos de las mujeres que están en centros, en ese tipo de centros, es por violación a la ley de psicotrópicos coaccionadas por otros hombres para el trasiego de drogas, ¿verdad? Que es otro tipo de violencia, la coacción, violencia psicológica aplicada en ese tipo de parejas, muchas veces por los mismos compañeros que están en las cárceles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos niños y niñas que se quedan sin padres y eso es una violencia también muy fuerte para esas criaturas. Bueno, yendo así rápido, ¿verdad? Por los demás, el que se ponía, no lo toca, el del suicidio. El suicidio también tiene un mayor porcentaje de muertes en hombres que en mujeres. Cuando se suicidan mujeres, lo hacen con los efectivos que los hombres, ¿verdad? Así es que si podemos ir un poco como el tema de la violencia, se le va a aplicar el análisis de género y lo va a tener de manera diferenciada, a veces los hombres de una manera, ¿verdad? Y las mujeres de otra forma. Lamentablemente, que es el dominio sobre la naturaleza también, un asidero desde lo más masculinidad hegemónica es de la masculinidad, ¿verdad? Esa necesidad de dominio, el poder masculino o el poder del hombre sobre el control o sobre la explotación de la naturaleza, de la naturaleza, tanto al ecosistema como a los animales en sí. Entonces, asociamos esa crueldad entonces a ciertas masculinidades hegemónicas, lamentablemente. Vean el caso del tucancito que le cortaron el piquito, ¿verdad? Fueron muchachos jóvenes. Y si ustedes ven una serie de de televisión, tiene que ver con adolescentes varones que actuaron en contra de esos animales, porque está, como les explico, en la base de la masculinidad hegemónica esa violencia. Y si ustedes pueden ver también las explotaciones de los bosques, la cacería también, ¿verdad? Tiene género. Entonces, esto es coincidente. Cuando yo vi la exposición, yo le dije a Gustavo, sí, claro, coincide con lo que estamos conmemorando hoy, precisamente reflexionando sobre estas violencias cotidianas que están ahí, que las vemos desde que amanecemos hasta que, ¿verdad? Que hasta para nosotras mismas que somos tan violentadas, se vuelve natural muchísimas veces. Entonces, absolutamente me parece a mí que desde toda la muestra, ¿verdad? Que ustedes nos están presentando, podemos profundizar
y hacer una visión de género, también sociológica, desde lo que es el análisis del poder, porque las relaciones de género son relaciones de poder. Y de ahí lo que me parece a mí es ver, por ejemplo, términos que ustedes usan, como la subalternidad, como la vulnerabilidad, que son fundamentales en el análisis de género, en esa claridad conceptual que me admira, ¿verdad? Que ustedes que lo logren plasmar tan clarito. Como no es mi habilidad, yo no dibujo ni un pollito, estas cosas a mí me maravillan, de verdad. O sea, yo realmente estoy muy satisfecha y quiero ahora darle la palabra, vamos a empezar por allá. Entonces, que nos hablen de sus propias experiencias, cómo llegaron al concepto. Esto tiene que estar muy ligado, ¿verdad?, su vida a las vidas cotidianas. Si no, no estarían tan bien representadas, estoy absolutamente segura de eso, ¿verdad? O alguien muy cercano, muy cercana a ustedes. Entonces, que nos cuenten y también para motivar a la gente que está aquí con nosotros o que nos está escuchando por Onda UNEDA, que empecemos entonces con ese ir y venir de preguntas y comentarios, ojalá. Buenas tardes. ¿Así? ¿Suena? Ok. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo creo que al fin y al cabo cualquier tipo de representación visual puede atender, si bien, bueno, puede tener como ser producto de una necesidad que atiende a como su contexto, que en este caso, bueno, no sé, las cuestiones de maltrato animal y demás. Yo traté la cuestión de el acoso callejero y en su momento no había pasado nada del alboroto sucedido con este muchacho, porque al fin y al cabo la situación específica ayudó a visibilizar que hay una problemática de fondo, pero que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo. Y al fin y al cabo, bueno, creo que la razón por la que este tipo de producciones o el cartel o en general la imagen ahora tienen como una importancia tan relevante es porque al fin y al cabo, y como mencionaba la profesora ahora, que ese bombardeo de información hace que al fin y al cabo, lejos de que seamos como cada vez más informados, nos está alejando información, porque es tanta que vamos a poder digerirla. Entonces la imagen se vuelve un recurso como conveniente al fin y al cabo para poder llegar al espectador de una manera muchísimo más fácil, que no lo haría por un documento escrito de 20 páginas, realmente muchos sacarían tiempo para leer. Eso por este lado, y tomando el hecho de que al final creo que en ese por todos, que la temática que nos escogió es al fin y al cabo como cuestión de interés propio, o de cuál es mi charco, cuál es el tema que a mí me interesa, o en su aspecto más secundario, una necesidad propia comunicativa, de simplemente yo quiero comunicar esto porque eso es lo que a mí me pasa. Ahora bien, si habláramos en específico, yo iba a añadir a lo que mencionaba doña Rocío ahora, con la cuestión de la agresividad en el tránsito, que no solamente estamos hablando de que la agresividad es un tema que generalmente es como personificado de forma masculina, sino que también existe una violencia que se manifiesta como subestimando las capacidades de las mujeres en ese ámbito como del tránsito, ¿verdad? Y que al fin y al cabo también otras de las situaciones que usted mencionaba, como por ejemplo las cuestiones de los trabajos, bueno, sobre maltrato animal y demás, que no solo el hecho de que se haya masculinizado el trabajo, sino que es proporcional también al hecho de que muchas mujeres ni siquiera están asumiendo un rol de trabajo dentro de sus hogares, ¿me explico? Entonces, más allá del hecho de que sea o no masculinizado el trabajo, es que ya hay un porcentaje de mujeres que no participarían porque están confinadas a su hogar. Entonces hay unas cuestiones que habría que verlas proporcional para ver realmente qué es el problema que está pasando, ¿verdad? Ahora bien, bueno, yo creo que sobra decir obviamente toda la problemática que hay en torno al género. Si quiero, o sea, me parece como necesario hacer la salvedad que al fin y al cabo cuando hablamos de violencia de género o inclusive cuando se habla específicamente como hoy, que se habla de violencia contra la mujer y que normalmente se le da una justificación a raíz del patriarcado, del machismo,
del machismo. Exacto. Es importante tomar en cuenta que al fin y al cabo no son solo las mujeres las víctimas de violencia de género y que no son solo las mujeres las que están siendo víctimas de patriarcado, ¿verdad? De cuántos, y ahora que mencionaba lo de los suicidios, en más a hombres, o sea, cuántos hombres, por ejemplo, con toda esa trama de la varonilidad y demás, y de los machos alfa, no han llegado a estas, como a estas instancias, digamos, por de homofobia, por un montón, o por simplemente presiones de estereotipos que se les están forzando a cumplir, ¿verdad? Y esto funciona en ambas direcciones. Y ni siquiera debería decir direcciones porque no estamos hablando de que mujer y hombre tienen que estar en polos opuestos. Pero bueno, hoy en específico que se habla como de violencia contra la mujer, es como bastante abrumador darse cuenta que al fin y al cabo, si alguien se pusiera a pensar, al fin y al cabo, la mayoría recordaría un momento en el cual fue víctima de violencia de género, o bueno, ahora que se está hablando toda la cuestión de violencia en las calles, de acoso callejero y demás, o sea, es muy improbable que alguna mujer no se haya librado de recibir algún tipo de agresión, o inclusive, o sea, ponerse a pensar en el hecho de que usted como hombre camina por una calle solo y se topa a un hombre y lo primero que usted piensa es que lo van a asaltar, yo voy a pensar que me van a violar, y eso ya es como una evidencia demasiado fuerte de que estamos en una misma condición, digamos, que hay una cuestión igualitaria, sí, porque ambos vamos por la calle, pero con una cuestión de equidad porque su vulnerabilidad no está siendo igual a la mía. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes que pudo haber aportado el feminismo de la diferencia, que usted mencionó ahora como dos mujeres que aportaron como mucho esta tendencia. Y bueno, pensar que, bueno, y eso según la OMS, hay un 35% de mujeres que en el mundo sufren de violencia de género, y eso pensando en solo las que lo han denunciado, hay que pensar en el 40, el 50, el 60% de mujeres que han vivido violencia y se autoviolentaron quedándoselo en silencio. Entonces creo que todas ese tipo de cosas hacen que aumente la necesidad de poder manifestar de alguna forma o poner sobre la mesa, o el simple y llano hecho de confrontar al espectador, al público con todas este tipo de situaciones. Y yo quiero ojalá también recalcar el hecho de que aunque suene raro, porque en este momento la exposición está acá, pero a mí me parece que ese no es el lugar para que esas exposiciones estén. Ese tipo de exposiciones deberían estar en la calle, donde la gente la vea, donde no un estudiante que al fin y al cabo, y por épocas y por N cantidad de contextos, crianzas y demás, que tenga muchos paradigmas diferentes a lo que sería, y no quiero caer en generalidad, digamos, pero a lo que sería alguien mucho mayor, una señora de 50 años, de 40 años, que vive en otro lugar, que pasa por la avenida central, donde tal vez tiene como, obviamente, construcciones muchísimo diferentes de las cuales un público que tendríamos acá tendría. Entonces, sí me parece que al fin y al cabo es importante recalcar que esto es para la gente, para el público. O sea, al fin y al cabo, el cartel, por su tamaño, por el tipo de lugares en que se coloca y demás, está hecho para que sea concebido como arte público. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia Valerín. Yo quería empezar agradeciéndoles por el espacio. Creo que es muy importante que se generen estos espacios de conversatorio para poder dialogar sobre la fecha que estamos celebrando y también sobre los diferentes tipos de violencia. Me interesa decir que, como lo estaba comentando Diana, el cartel directo, y comparto la misma idea de que estos temas tienen que ser llevados a la calle, tienen que ser llevados a un público, tienen que ser accesibles a la comunidad, no se pueden quedar encerrados en una galería. Y bueno, ojalá que eventualmente podamos hacer algo así, ¿verdad? Algo más de arte público, me parece sumamente interesante. Bueno, para hablar propiamente del tema que yo traté, mi tema es el de la violencia obstétrica. Yo elegí este tipo de violencia porque yo quería tratar un tipo de violencia que no es vista con los mismos ojos que, por ejemplo, lo es la violencia doméstica u otros tipos de violencia que son tal vez un poco más visibles, digamos, más reconocidos, exacto.
Bueno, el tema de la violencia en nuestro país es un término que se viene acuñando desde hace poco tiempo, ¿verdad? La violencia obstétrica en países como Venezuela, Argentina y México. Venezuela fue el primer país que instauró una ley al respecto, y quisiera mencionarles lo que habla esta ley. Según el artículo 51 de la ley contra la violencia de la mujer, se dice que consideran actos constitutivos de la violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en: 1. No atender oportunamente y eficazmente las emergencias obstétricas; obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical; obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. El punto 4, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Y el punto 5, practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Entonces, como se puede hablar también un poco sobre lo que es el término el útero colonizado. O sea, la mujer, bueno, como ya hemos visto, queda subordinada bajo una forma de poder disciplinario que viene desde lo que es el poder obstétrico. Bueno, otros elementos que podría hablar sobre este tipo de violencia es que, por ejemplo, en nuestro país se da una intensa medicalización a las mujeres que tienen que pasar por una experiencia de parto. Y una de las cuestiones más preocupantes, por lo menos en mi caso, es que la mujer, al cabo, cuando tiene que pasar por una experiencia como esta, llega a ser espectadora de los acontecimientos que toman lugar en su propio cuerpo. Se le informa a medias y no se le incluye en la toma de decisiones. Y esto tiene muchísimo que ver con toda esta disciplinarización que se le ha dado a la mujer, de que debe ser un cuerpo dócil, que debe ser una persona que haga caso de lo que se dice. Y entonces, para mí, desde mi experiencia personal, me parece muy preocupante que al fin y al cabo, o más bien, digamos, la institución médica es una institución en donde podemos encontrar mucho lo que es el patriarcado. O sea, es una institución que, si se analiza desde los orígenes de la medicina occidental, puede ver que la posición del hombre ha marcado cómo debe ser el accionar de la mujer en este sentido. Me parecía muy interesante, leyendo un poco sobre este contexto histórico de la medicina occidental, desde antes de la medicina occidental, la mujer podía parir en la posición que le pareciera más cómoda y según sus necesidades. Pero una vez que se instaura la medicina occidental, esta pasa a ser estrictamente manejada por el hombre. La figura de la partera, de la mujer sabia que conoce sobre su propio cuerpo, pasa a ser relegada a un segundo plano, y entonces es el hombre el que viene a definir cómo se deben hacer los partos desde que surge la medicina occidental en adelante, y hasta entonces vemos que sigue siendo de esa misma manera. O sea, en un hospital es muy difícil que yo como mujer pueda decidir cómo quiero parir, cómo quiero tener a mi hijo. Tengo que adaptarme a lo que me dicen y tengo que callar, digamos, ante lo que ellos me están diciendo. Y me parece muy preocupante haber visto muchísimos casos en donde o sea, no son solo los médicos hombres, porque en realidad la violencia de género se da en muchísimos sentidos. O sea, también está la figura de los enfermeros y de las enfermeras también, que también vienen a jugar con esta posición de la mujer que va a parir. Es decir, las enfermeras también le hacen ver a la mujer en esa situación
que ellas no saben sobre su cuerpo, que ellas no son las que tienen el control de esto. Y pues sí, o sea, yo quería recalcar que es un tipo de violencia que ocurre todos los días en nuestro país, ocurre en todo el mundo, y no es una violencia reconocida de igual forma que los otros tipos de violencia. Desde mi experiencia personal, yo decidí abordar este tema porque tengo varios familiares médicos y uno de ellos es ginecólogo obstetra, entonces me pareció sumamente interesante poder investigar a partir de su experiencia cómo se maneja el tema hoy en día. Bueno, y en Costa Rica todavía no existe una legislación que toque este tema. Sin embargo, la doctora Iliana Quiroz menciona que desde algunos departamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social se han impulsado iniciativas para corregir al menos algunas de las dificultades mencionadas. Sin embargo, yo esperaría que la lucha con respecto a la violencia obstétrica se siga dando para que ojalá en algún momento en Costa Rica tengamos una ley como la tienen México, Venezuela o Argentina. Bueno, no, o sea, estoy muy contenta, la verdad, por la muestra de carteles. Estoy muy contenta de que todos estos diferentes tipos de violencia se puedan venir a poner sobre la mesa, y muy agradecida con el espacio, de verdad. Entonces, de paso la palabra a la compañera Teresa. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad es que en realidad mi cartel no está dirigido específicamente con lo que estamos hablando hoy, que es la violencia contra la mujer. Sin embargo, es una temática que siento que es muy relevante y que sí es aplicable a lo que estamos discutiendo hoy, que es básicamente la violencia de cuando las personas hablamos. En realidad lo que quería como comunicar es la falta de conciencia que tenemos las personas cuando hablamos, porque tanto las mujeres como los hombres nos violentamos a nosotros mismos y violentamos a los que están alrededor nuestro, sin darnos cuenta de realmente el peso que tienen las palabras. Entonces, estereotipos y cánones que nos tienen metidos en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas, estos chistes machistas, chistes feministas de, ay, no puede abrir una lata, qué poco hombre, o no sabe cocinar, no va a poder casarse. Todas estas cosas que decimos y repetimos, hay que pensarlas. Entonces, en realidad mi cartel lo que quería comunicar es como no tenemos que repetir las cosas solo por repetirlas, sino más que todo concientizarnos de qué es lo que está pasando por nuestras bocas, de que todo lo que tiene que salir de nuestras bocas es algo que tiene que mejorar al mundo, no hacerlo peor. También nosotros mismos hacemos daño, somos parte de los que violentamos al mundo. Y eso es otra cosa que siento que hacía falta comunicar, que no son las otras personas las que hacen daño, nosotros también hacemos daño de maneras inconscientes, algunas no tan inconscientes, pero la idea es tener, retomo la palabra 1.000.000 de veces, la conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esto de que las mujeres puedan tomar conciencia de cómo se les está haciendo daño, cómo pueden evitar hacerse daño y hacerle daño a otras mujeres a través de todos estos estereotipos, y a los hombres, porque al fin y al cabo el feminismo es equidad de género, y entonces poder comunicar los problemas que tenemos tanto los hombres como las mujeres, las personas en general, no dividirnos entre dos polos que no existen, porque todos somos humanos, todos somos personas, y todos nos hacemos daño sin querer, porque aprendemos así a violentarnos. Entonces, bueno, es realmente pesado pensar cuántas cicatrices tenemos las personas por palabras que nos han dicho, porque una simple palabra puede marcar la vida de otra persona. Estoy segura que absolutamente todos nosotros recordamos algunas frases que nos han marcado mucho, palabras que nos han inspirado a ser mejores personas, palabras que nos llevaron a estudiar lo que queríamos estudiar, palabras que nos defraudaron y más bien nos quitaron esa seguridad en nosotros mismos para poder seguir con nuestros sueños. Y para mí no hay nada más importante que inspirar a las otras personas y más bien apoyarnos unos a otros y buscar como una conexión humana ya indiferente de nuestro género, simplemente que llegar a un punto en el que nos podamos identificar como individuos humanos que necesitan a tratar de hacer un mundo mejor, porque si no, bueno, la humanidad no va a llegar lejos si seguimos en estos, pero yo siento que cada vez estamos mejor, cada vez vamos con la lucha de un mundo más
equitativo en derechos, en tantas cosas. Y la verdad estoy muy feliz con esta exposición de carteles. Concuerdo con mis compañeras de que esto es algo que debería exponerse para que las personas, las que no están tal vez dentro de una universidad, que no tienen las capacidades de venir a una exposición, lo vean en su cotidianidad. Pues esto es algo que no solo afecta a las personas universitarias, en realidad las que más se afectan tal vez son personas que están escondidas, personas marginadas. Y la verdad te agradezco muchísimo este campo para poder exponerlas, para que personas la vean, personas se concienticen un poco, tal vez se lo mencionen otras personas y lo vean. Es realmente hermoso saber que las imágenes tienen tanto poder, que podemos comunicar y tal vez cambiar pensamientos todos los días, generar conocimiento nuevo y cuestionarnos todo lo que hay alrededor nuestro para tratar de hacerlo mejor. Entonces, bueno, muchísimas gracias y les cedo el micrófono. Sí, este tipo de producción tiene tanto poder que cuando Gustavo me ofreció la exposición, yo le dije, sin verlas no doy ninguna autorización, ¿verdad? Porque ese impacto que yo decía, ese golpe de ojo, esa primera impresión no la borramos con nada. Entonces, si hay una producción que más bien refuerza un estereotipo, jamás, ¿verdad? Vamos a dar autorización, pero a pesar de que conozco a Gustavo hace mucho tiempo, yo le dije, primero me las enseña antes de decir cualquier cosa, ¿verdad? Pidió la autorización y ya me las mostró, rapidito te dije, sí, perfecto, ¿verdad? Pero sí, el poder de las imágenes es, uno no se puede imaginar, ¿verdad? Ese poder hasta que ya lo vive cuando ves una imagen que te impresiona negativamente, quizá lo sentís más, esa magnitud, que cuando te impresiona positivamente. Quiero darle la palabra a una compañera que impactada, porque es la del racismo agazapado, ¿verdad? Precisamente esa es tuya, ¿verdad? Sí. Puede ser una imagen para, ¿cómo se dice? Para generar una discusión sobre todo tipo de discriminación. Porque todas las discriminaciones son agazapadas, ¿verdad? Pero yo quiero que Patricia comparta la impresión que ella tuvo cuando vio ese cartel. Bueno, primero felicitarlas y a algunos compañeros, porque entiendo que también participaron algunos compañeros de ustedes. Me gusta mucho la iniciativa de dar voz a las personas subalternas, ¿verdad? Que ese sea el propósito de los carteles. Y también, además del trabajo artístico, que veo cómo se dedicaron a investigar sobre el tema, o sea, no solo aplicaron las técnicas del diseño, del color, sino que se ve que hay una profundización en el tema, o sea, que teóricamente se respaldaron, no solo partiendo de su experiencia personal, que es fundamental, sino también de lo que dicen autores, de lo que dice la legislación de otros países, o sea, que es realmente un aporte académico que están haciendo, ¿verdad? Que es muy valioso y que sinceramente estoy muy bien impresionada. Y cuando yo observé los carteles, efectivamente, digamos, el del ring y todo, como me llamaban la atención, ¿verdad? Porque la imagen, aunque has visto esas imágenes en otros escenarios, pero con la frase, los colores, pero todas me iban dando, digamos, como un link con cosas que ya hemos trabajado, que ya tenemos esa conciencia. Pero cuando yo vi sentí como, no les puedo explicar, o sea, yo nunca había tomado conciencia, porque con mis hijas, ¿verdad? Haciendo tareas y todo, siempre está el color piel, y entonces cuando había que pintar las personitas en los dibujos, siempre, aquí está el color piel, para que pinte. Y eso para mí ha sido natural, normal, y lo he vivido por años. Y cuando yo vi color piel, racismo agazapado, yo sentí
un impacto, no sé, como algo que me sacudió, como, ojo, usted que se cree tan consciente de esto, de la discriminación, no se había dado cuenta que el color piel es racismo agazapado. Yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Y he manipulado los lápices y con mis hijas ya les digo, cuando pintamos las figuritas, ni siquiera yo de pronto me cuestioné, ni siquiera la opción de pintar la piel de otro color, porque el color piel es para la piel de las figuras. Entonces, eso me dejó realmente impresionada. Entonces, y también este fue el que me dejó así, se me cayó la quijada, pero otro que también me gustó mucho es el del suicidio, el del árbol, donde se ve como un mismo elemento, que es el árbol, puede servir para que una persona pierda la vida, o sea, decida terminar con su vida, o sale la hamaca, como en un proceso de acompañamiento, y eso hablaba con mi compañera Andrea, jugando con esa persona, acompañándola, se pudo haber rescatado de la decisión del suicidio, y es el mismo árbol que puede servir para jugar, para acompañar, para conversar, o el árbol en que una persona decide terminar con su vida. Bueno, yo nada más quería, como parte tal vez del público, agradecerles a todos, a todas, por el esfuerzo. Realmente yo creo que lo que más agradezco y rescato de los carteles es la visibilización de los diferentes tipos de violencia, porque para nosotros, tal vez aquí en una aula universitaria, es muy lógico entender que hay tipos de violencia, pero no es así de lógico. Digamos, la violencia casi siempre es un sinónimo de golpes para las personas. Incluso les voy a contar esta anécdota que tengo porque me pareció muy curiosa. Ayer en Radio U tuvimos una invitada de violencia obstétrica, de las muchachas de la Revolución de las Rosas. Ellas también están haciendo su labor en cuanto a este tipo de violencia en los hospitales. Ella es una enfermera, nos hablaba un poco de ciertas prácticas que ya han sido comprobadas como contraproducentes, acelerarlos, sí, todo lo que dijiste, básicamente. Y entonces mi compañera de locutora le pregunta, pero exactamente, ¿cuál es la violencia? Porque mencionaste estas prácticas, pero tal vez la gente que nos escucha piensa como que las agarran a golpes. ¿Cuál es la violencia? Y yo la volví a ver y la muchacha realmente no supo qué responder. Dijo, bueno, es que hay tipos de violencia. Entonces, digamos, incluso en un medio que dice ser consciente, Radio U, etc. O sea, hay ese tipo de inconsciencias sobre los tipos de violencia, y esto es muy importante porque realmente visibilizó varios tipos de violencia que no se asumen como violentos, actos que no se asumen como violentos. Y bueno, pues gracias. Es esa naturalización, digamos, en la teoría de género hablamos de lo que se naturaliza y se ve como normal, ¿verdad? Pero, ¿me estás pidiendo la palabra o me estás saludando? Que se ve como normal, y aquí el aporte teórico conceptual, aunque usted no lo crea, es lo de agazapado. O sea, realmente, sí, exactamente. Yo este término lo voy a usar, tengo que aprenderme tu nombre para citarla, porque así es como funciona la discriminación, cualquier tipo de discriminación. O sea, por eso te digo que esta es puede ser usado como una imagen generadora de discusión en cualquier situación de discriminación. La podemos usar y bueno, se me ocurre un montón, vieron todo lo que se me está ocurriendo que podemos hacer con esto, pero es sorpresa, no lo voy a decir al aire. Con la participación de la compañera y con todo lo que hemos hablado, yo pienso que es importante que nosotros tomemos en cuenta de que ha llegado un punto en que no nos damos cuenta. La mujer se levanta temprano a hacer el desayuno y lo vemos natural. No decimos nada, o sea, todo
simplemente asumimos que así tiene que ser. Pero ¿por qué tiene que ser la mujer la que se levanta a hacer el desayuno? O sea, tiene que levantarse temprano a hacer las tortillas. Tiene que levantarse temprano a hacer el café. ¿Por qué no se levantó el varón? ¿O por qué no se levantó el varón hijo? ¿O por qué no se levantó la hija? ¿Por qué no se levantó la familia entera a hacer el desayuno? Hay la subordinación, la tenemos tan clara que ni siquiera nos ponemos a asumir o más bien a cuestionar por qué tiene que ser así. Claro, cuando es domingo y no tengo que ir a trabajar o no tengo que ir a la U, descansar 5 minutos más siempre es muy tentador. Pero es que la persona que hace la comida no tiene esa oportunidad. Tiene que seguir levantándose temprano para hacer las tortillas. En mi casa, recuerdo que en una ocasión me levanté a tomar los platos y llevarlos a la pila y mi mamá me regañó porque eso no era mi labor, era la de mi hermana. Y son elementos que, si bien uno puede formarse con ellos, la verdad es que muchas veces no necesitan maestro, simplemente asumimos que son reales. Creo que esta muestra lo que hace es explicarnos eso de manera visual, cuestionarnos de manera visual por qué es que tienen que ser las cosas así, sin tener que venir alguien erudito a darnos una cátedra de esto. O sea, simplemente en lo visual podemos ver aquellos elementos que ocurren cotidianamente, pero nunca nos habíamos puesto a pensar, mira, no me había puesto a pensar en eso, porque tiene que ser así. Quisiera añadir algo, bueno, como varios comentarios, a lo que hablaba Natalia, que además yo siento que en el caso específico de la violencia obstétrica es todavía, a ver, como que me parece que eso que no sea la más reconocida no es una cuestión fortuita, es que estamos hablando que es un tipo de violencia que está estrictamente ligada a la mujer por su sexo biológico. Entonces no es una violencia que yo puedo decir, bueno, estamos hablando de que una mujer puede ser violentada, o puede ser discriminada por ser mujer, y se le discrimina aún más si es negra, y se le discrimina aún más si está en condición de pobreza. Estamos hablando de que un hombre nadie lo va a violentar bajo no se puede violentar obstétricamente, nadie le va a decir no puje ahora o no llore para que hablo las piernas. O sea, ese tipo de comentarios que he sabido y que son hasta cliché en este tipo de circunstancias. Luego precisamente, y bueno, también iba como a añadir que sobre lo que mencionaba Ana María de su compañera no sabiendo eso, a eso es precisamente lo que me refiero cuando digo que este tipo de exposiciones tienen que ir a otro espacio, porque es probable que el público que venga aquí, que puede ser alguien joven, puede ser, pero está envuelto como en un espacio diferente, ¿me explico? No sería lo mismo, por ejemplo, si esta exposición y se colocara a lo largo de todo el mercado central, por ejemplo, que tiene como un público meta muchísimo más amplio, que al fin y al cabo pueden ser precisamente todas estas mujeres violentadas que pueden estar viendo su situación o su realidad proyectada en un cartel. Además, no creo que ya eres el otro. El compañero. Buenas tardes, mi nombre es Javier. Ya la segunda vez que participo en una actividad que hacen ustedes y la verdad, hace ya tiempo fue muy gratificante para mí. El día que yo vi el correo que ustedes enviaron acerca de esa actividad, me llamó poderosamente la atención el cartel. No creí,
para serles sincero, yo venía con otra expectativa acerca de lo que vi. Pero el cartel que tiene el correo me llamó mucho la atención porque hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo tengo 2 hijos, uno que tiene 13 años y ya está en el colegio, y otro que está en la escuela, está en 5º grado. A ese día que tuve un problema con mi hijo, él me dijo, bueno, yo me enojé mucho, me enojé a tal punto que hablé tanto y dije tantas cosas que inclusive el cartel de esta muchacha también me golpea, porque la verdad llama mucho la atención y golpea al que ha vivido, como en el caso mío, una situación como esta y muchas otras, ¿verdad?, que son relevantes para mí. Ese día no se me olvida lo que mi hijo me dijo, después de que yo vociferé cuanta palabra me saliera a la boca. No esperé que mi hijo me diera una lección como esa. Y me dice, papi, ya después de que había pasado el problema, me dice, papi, yo hubiera preferido que usted me pegara antes de que me dijera lo que me dijo. ¿Cómo cuesta, verdad? Porque relativamente a uno, como dijo el Señor, nadie, ya uno lo ve tan normal, lo que es gritar, uno lo ve tan normal como es enojarse, hablar y hablar. Como dijo mi hijo ese día, papi, es que usted a veces habla demasiado y mejor se quedara calladito. Y ese día que pasó eso, yo le prometí a él que yo de todas las formas posibles iba a buscar mi ayuda y corregir mi problema. Yo al veo a esta muchacha tan joven, puchica, hasta que se me da una cosa de que yo reflejo a mis hijos en unas personas tan jóvenes, tan preparadas, como dijo la señora. Yo no creí que detrás de un cartel había tanta investigación. O sea, no es sentarme, me hago un dibujo y punto. Es la ignorancia, ¿verdad?, que tiene uno. Pero yo quería compartir eso porque muchachos, de veras, uno no cree que fuera, o en el caso mío no creí que fuera a ser tan relevante ver un cartel como este. Y aunque ustedes no lo crean, de veras, eso golpea a uno que un hijo le diga a uno eso, ¿verdad? Y que uno aprenda tanto de un hijo, de un niño tan... Pues mi hijo, bueno, para mí es mi niño, ya tiene 13 años y es mi niño. Pero yo ese día le prometí que yo iba a cambiar eso. Entonces por eso hoy estoy aquí, porque vi ese cartel que ustedes hicieron. No está aquí la muchacha la que lo hizo, ¿verdad? Inclusive el que hizo esta chiquita me llamó poderosamente la atención. De veras les agradezco porque no esperé que me fuera a ayudar tanto, ¿verdad? Y escuchar tanto y aprender uno de una cosa tan importante que de veras se vive todos los días. Es una gran enseñanza, la verdad. Venía con otra expectativa y aún así me superó más de lo que esperé y no creí que fuera a aprender tanto de un cartel y que me hiciera recordar. Exacto, lo que más me llama la atención es que me hizo recordar la promesa que yo le hice a mi hijo de cambiar muchas cosas, que no ha sido fácil porque soy como soy y bueno, ayer tuve una prueba muy interesante, entonces lo que hice fue irme para el cuarto precisamente, que me recordé de que venía eso, ¿verdad? Porque mi hijo, el otro pequeño, quebró el lente y fue tan... Entonces, bueno, precisamente en base a un cartel me controlé, mejor me fui para el cuarto, respiré, me dormí, por cierto, y entonces por eso, para que vean que sí impacta, que sí genera algo en las personas y que eso es lo que les quería decir, que sigan adelante, que no lo dejen y de veras me ayudó un montón, les agradezco mucho. Bueno, por compartir cosas así es que yo llevo 25 años aquí. Cada vez que siento que ya estoy tan cansada a veces, sobre todo a esta altura del año, necesito, bueno, estar en medio de gente joven, ¿verdad? Que me transmiten esa juventud.
y porque es posible el cambio, ¿verdad? Cuando es siempre muy, muy alentador, como cuando decía, ¿verdad, Gustavo? Está en manos de ustedes hombres también, colaborar y hacer el cambio, empezando por ustedes mismos. Yo personalmente le agradezco un montón el compartir ese sentimiento. Lo valoramos muchísimo, yo lo valoro muchísimo. Vea lo que significa para mí. Yo estoy pensando desde hace que no voy a lograr terminar el año, me siento tan agotada y a veces con tan pocos resultados en el trabajo, que ahora sí ya sé que sí lo voy a terminar. Gracias. Tantito. Él trabaja en Onda UNED y en Onda UNED trabaja aquí con nosotros y pregunta que si tiene que venir aquí. Sí, caso herrero, cuchillo de palo. No me gusta salir en cámaras, nunca me ha gustado. Por eso la radio es mi medio. No, bueno, después del testimonio del compañero hasta me da vergüenza hablar. La verdad es que gracias por compartirlo. Y yo lo que quería hablar es que sí, las palabras, bueno, yo como comunicador, para mí las palabras tienen un gran poder. Yo, como muchos hombres, soy aficionado al fútbol, como muchas mujeres también. Me encanta el fútbol, es una perdición para mí. Y en esos espacios del fútbol me he dado cuenta, porque también participo a veces en foros y eso, el lenguaje que se utiliza, digamos, para ofender a alguien siempre va ligado a la feminidad. Es decir, les dicen perras, les dicen, por ejemplo, cuando hay partidos de la liga contra Saprissa, hablan de las lilas y las gatas. Siempre está el componente femenino en esa parte de ofensa, o el componente de la homosexualidad en la ofensa también. Digamos, yo estoy en un club, digamos, de aficionados al Barcelona, por ejemplo, donde siempre ofenden a la gente que está en ese mismo club, ofenden a Ronaldo. Bueno, los compañeros del grupo ofenden a Cristiano Ronaldo siempre diciéndole Gaynaldo, de cristiana o etcétera. Siempre está ese componente femenino. Es muy importante lo que decía la compañera sobre llevar esto a esos espacios, porque, digamos, si uno hace un comentario en contra de ese tipo de expresiones, entonces se la tiran todos contra uno y no, esto no es homofobia, no. Violencia, no, o sea, la gente como que no lo logra captar, digamos, no logra entender ese punto tan lesivo y como me decías ayer, uno sabe ya cuáles luchas dar y cuáles no, ya no me pongo a criticar cuando simplemente lo dejo pasar, digamos, porque ya sabe uno que casi que entra con la lucha perdida. Y bueno, eso por la parte del fútbol, pero también las canciones. Hay muchas canciones que también tienen ese componente, ¿verdad? Que a veces las normalizamos también y las vemos. Y felicitarlos, vi el trabajo en el vestíbulo ayer, que Rocío me dijo que los viera y la verdad es que me llevé muy buenas impresiones. Hay unos que me impactaron también mucho. Así que no, gracias por estar. Lo que mencionaba José, tiene un nombre y se llama misoginia, ¿verdad? Lo femenino, que está presente en la homofobia. O sea, cuando se asocia también a lo gay, lo amanerado, lo que se critica es lo femenino, ¿verdad? En el fondo, lo que está ahí es una discriminación, una violencia muy fuerte que se llama misoginia. Eso es
lo identificaste bien. Y precisamente cuando hablamos de violencia de género, hacia los hombres que quieren que eso no sea así o que tratan de cambiarlo, reciben una violencia estructural por parte de los otros que le están diciendo, ¿qué le pasa si usted es de los nuestros? Usted es hombre, ¿no entiende? Tiene que comportarse de cierta manera, porque nos cuestiona. ¿Verdad? Eso es, por eso yo hablo que la masculinidad y la feminidad son dos líneas del tren, ¿verdad? Ahí van a la par, pero no se complementan como debería ser, porque se ven como opuestos. Vos lo dijiste muy bien. Me tiene impresionado. Sí, imagínense ustedes que aquí hay docentes que no han entendido nada de esto, ¿verdad? A pesar de que tenemos 6 años de estar acá, de hacer campañas, de ser, todavía no lo han comprendido. Entonces no se trata de un asunto de educación, sino de actitud. Entonces sí, la violencia de género hacia los hombres por parte del sistema es para que se vuelvan a encarrilar. ¿Van a cambiarlo? Ah, bueno. Okay. Miren que a mí cuando me interrumpen me voy para otro planeta. ¿En qué estaba? Ah, bueno, sí, exacto, es terrible, yo soy terrible. Sí, esa violencia es lo que le recuerda a los hombres cuál es su rol social. Vuélvase a meter en la línea del tren, no se descarrile. Igual que a las mujeres cuando nos salimos. Ustedes habrán sentido, ¿verdad? También qué es lo que pasa cuando no son pasivas o cuando reclaman sus derechos en un hospital, etcétera, ¿verdad? Sí hay dos gremios muy fuertemente patriarcales, que son el gremio de los médicos, ¿verdad? De la medicatura, digamos, y el gremio del derecho. Son históricos y son muy fuertes, muy fuertemente, está muy fuertemente arraigado ahí el patriarcal, lo patriarcal en hombres y en mujeres, que también muy claramente lo decías anteriormente, porque recordemos que el machismo no es solo de los hombres, las actitudes machistas, la violencia machista la pueden tener hombres y mujeres. ¿Alguien más aquí? Ah, sí, claro, pero porque ahora hay que, y se lo pasamos después de ella a don Luis. Bueno, primero que nada quería agradecerle a los dos compañeros que nos contaron sus historias. Realmente siento que ya toda la campaña de los carteles valió la pena solo porque ustedes dos se sintieran identificados y les transmitiera algo y realmente surgiera un pequeño cambio en ustedes, ya para mí valió toda la pena. Y realmente es una motivación de seguir haciendo esto, seguir comunicando, seguir transmitiendo cosas que son sutiles, que la gente, todos obviamos porque ya estamos muy acostumbrados, pero sigue siendo un elefante enorme en medio de la sala que nadie ve porque está pintado el color de la pared. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y luego, bueno, esto sigue siendo una lucha de demostrarlo, porque si ya bien aquí nos podemos sentir identificados con ciertos de esos carteles, no me puedo imaginar cuántas son las personas que tal vez podrían replantear su vida solo por ver un pequeño cartel y verse reflejados en ellos. Y cuántos pueden realmente tomar tal vez la iniciativa de hacer un cambio, de darse cuenta de que tal vez no me está pasando a mí, pero le está pasando a la persona a la par mía, y que yo puedo hacer un cambio en esas vidas. Entonces, pues nada, estoy demasiado emocionada y inspirada y no puedo más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarles a ustedes, decirles que estamos con ustedes en esto. Yo participo en una comisión en contra del hostigamiento sexual, Instituto de Género, trabajamos mucho con ellos, con ellas, y quisiera nada más hacer un llamado de atención a la ausencia en esta instancia de personas que
pudieran venir de diversas disciplinas a aportar, porque yo soy de teología y comencé a pensar que en el campo teológico la opresión contra la mujer es algo que hay que escarbar mucho y también sacar, porque en las creencias, en los dogmas, muchas veces está presente esa opresión y lo peor de todo es que nosotros vamos a la misa o vamos al culto y no hacemos un discernimiento de eso. Como por ejemplo, me decía mi esposa que llegó una amiga y le contó que fue a confesarse de que le hacían violencia. Y entonces la persona, el cura, le dijo, bueno, esa es su cruz. Y ese tipo de pensamiento se transmite y se retransmite a través de la religión, de la fe, ¿verdad? Yo un día les pasé a Rocío un montón de citas, ¿verdad? Que sería bueno hacer un debate sobre eso, desde el campo de vista teológico, de los teólogos, inclusive de los padres, de los doctores de la iglesia y de teólogos muy famosos, incluso protestantes también, teólogos protestantes, que hablan de una manera violenta en contra de la mujer. Y ese es el papel que deberíamos tener muchos docentes académicos, de venir a este tipo de encuentros y aportar desde nuestras disciplinas. Yo creo que debemos exorcizar, digamos, todas nuestras disciplinas de ese mal que existe, ¿verdad? Que es la opresión contra la mujer. Ok, esto era como un comentario en realidad que iba a decir la vez pasada y se me olvidó. Y que era dirigido a doña Patricia, ¿verdad? Ajá. Yo creo que una de las razones por las que yo escogí representarlo de esa forma y lo debatí no solo con la profe, sino también con el grupo, y la profe es testigo de que yo me apegué total y rotundamente ante cualquier crítica, que yo no me iba a desapegar de la utilización de los lápices de color como forma de representar eso, por el simple y llano hecho de que inevitablemente a uno lo remite o lo enlaza a la infancia. Y el hecho de que al fin y al cabo todas estas conductas violentas, o todo este racismo agazapado, este machismo agazapado, lo que sea agazapado, al fin y al cabo son cuestiones que nos están inculcando de que estamos pequeños, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, bueno, y creo que sería como reiterar demasiado que al fin y al cabo escuchamos obviamente las cuestiones de burlas y demás de chiquitos que son afeminados, entonces reciben como burlas desde que están pequeños, y demás. Y por ejemplo ahora, siendo como relativamente tan próxima la Navidad, y al fin y al cabo pasamos, cuánta cantidad de gente se pasa quejando sobre la paternidad irresponsable y demás, pero cuántos ahora en Navidad, en lugar de estarle comprando muñecos de mentira, bebés de mentira a las chiquitas, empezamos a comprárselos y regalárselos a chiquitos, a ver si desde pequeños estamos fomentando la paternidad responsable. Entonces, al fin y al cabo, como que fomentamos todo este tipo de actitudes, de al chiquito regalarle su carro, vaya, sea un conductor un temerario, estas imágenes, bueno, todas estas como ideas y estereotipos que les vendemos de tome su Max Steel, este hombre que no tuvo obligaciones y que se dedica solo a aventurar por el mundo, y a usted le vamos a regalar una Barbie con todo y casita. O tome un bebé ahora que lloran, o sea, ¿para qué una chiquita querría, teniendo 6 años, un bebé que llora, que ahora hasta hay que limpiarlos y demás? Entonces comen de todo, entonces al fin y al cabo, ¿cómo estamos desde pequeños afectando todo este tipo y metiéndoles subliminal o no tan subliminalmente todo este tipo de constructos y estereotipos sociales, ¿verdad? Y luego nos damos por el pecho y nos quejamos en serio de dónde están
los padres responsables andan aventurando como Max Steel. Entonces, creo que sí, bueno, no es un secreto para nadie que de verdad uno de los focos de atención de todo este tipo de cosas deberían ser los niños, y al fin y al cabo todo este tipo de reflexiones debería llegar a nosotros los adultos, que al fin y al cabo estamos para proteger a la niñez, que va de aquí para... ¿Alguien más? Mi nombre es Andrea Cuenca, soy psicóloga y pedagoga, trabajo en el Instituto de Estudios de Género. Y bueno, estas cosas siempre nos remueven mucho, ¿verdad? A mediodía, cuando Patricia hizo su insight sobre el color piel, yo le decía, Patri, pero vos no sos color piel, ¿verdad? O sea, yo no soy color piel tampoco, ¿verdad? ¿Quién es color piel? Ella es color piel, tal vez, pero en realidad mi hija es del mismo color que Patri, ¿verdad? Y pinta color piel, ¿verdad? Pero yo, en todo esto que ustedes comentaban, efectivamente uno termina pensando que la academia sigue siendo un espacio sumamente violento, discriminador, ¿verdad? Sexista, sesgado y otro montón de cosas, ¿verdad? O sea, no nos involucramos, como decía ahora don Luis, porque eso nos genera responsabilidad, ¿verdad? En la medida en la que yo tengo conocimiento y me apropio de algo, tengo que hacer algo con eso. Como decía ahora el compañero, ¿verdad? Él se da cuenta de una serie de actitudes que tiene y se siente en la responsabilidad de hacer cambios como papá, ¿verdad? Ojalá también como pareja, ojalá también. Y este asunto del género, ¿verdad? Es muy complicado. Hace un tiempo estuvimos en un seminario sobre violencia de género con las compañeras de la Universidad Nacional y tuvimos la oportunidad de conocer una compañera antropóloga que es de pueblos originarios. Ella es guatemalteca, ¿verdad? Que se llama Lorena Capdal, y ella explicaba cómo para ella fue toda una experiencia terrible y dolorosa darse cuenta que en realidad los pueblos originarios han sido históricamente patriarcales, ¿verdad? Que no, digamos, el patriarcado no fue producto de la colonización, que es lo que siempre hemos pensado, ¿verdad? Sino que el patriarcado es todavía anterior a eso. Y que, bueno, ella explicaba todas las condiciones históricas, antropológicas, sociológicas, que no voy a detallar ahora, pero en realidad el tema del patriarcado nos atraviesa desde toda nuestra experiencia de vida y por lo tanto todos los carteles que hemos podido observar hoy efectivamente tienen un dejo patriarcal, machista, misógino, etcétera, que también tiene que ver con, por supuesto, una sociedad capitalista donde hay ciertos valores que van a ser los que puedan exponerse, ¿verdad? Y considerarse como principios de vida. Entonces, claro, uno vuelve a la pregunta inicial, ¿qué hacemos nosotros desde los espacios académicos, ¿verdad? Y cómo trasladamos esta discusión y este conocimiento a los espacios de la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas trabajamos en el espacio académico? Y de esas personas, ¿cuántas logramos llegar a tener esto que creemos que es un nivel de conciencia, ¿verdad? Que además siempre nos deja un montón ahí de huecos y de vacíos que hoy tuvimos oportunidad de darnos cuenta de uno que es gravísimo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? No pretendo que sea una pregunta que podamos responder hoy. Hay muchos esfuerzos, yo estoy de acuerdo con la compañera, o sea, llevemos esto al mercado central y veamos a ver qué pasa, ¿verdad? Llevemos esto a otros espacios y, no sé, el lunes hicimos con otras compañeras en otro espacio una conferencia de prensa sobre un monitoreo global de medios, ¿verdad? Para
evidenciar el problema que tenemos en los medios porque no se dan las noticias con enfoque de género y la prensa simplemente no llegó, ¿verdad? Porque no les interesa saber que están haciendo un trabajo que reproduce el patriarcado, o les interesa pero están a favor de eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos contado hoy no nos debería extrañar, por más doloroso que sea. O sea, desde la compañera de Radio U que no tiene ese nivel de conciencia, hasta lo que hacemos y reproducimos en nuestras casas, ¿verdad? No nos debería extrañar, pero sí nos debería doler mucho y tendríamos que empezar a pensar cómo logramos acercarnos a esos otros espacios que se salen de estas 4 paredes que son muy bonitas y muy protegidas, creemos, porque también recibimos mucha violencia simbólica, ¿verdad? Mucha violencia estructural. Con el tema de la caja, para mí es obvio, además de lo que ustedes comentaban, que bueno, es una violencia que se ejerce desde el Estado, porque es una institución pública, y esa es la forma en la que el Estado nos visualiza a las mujeres, ¿verdad? Lo mismo ocurre en los espacios académicos, ¿verdad? Solo que es una violencia simbólica mucho más solapada, más agazapada, ¿verdad? Y cuesta más demostrarla también, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. Sí, como ya estamos casi cerrando, yo nada más quería agradecer de verdad muchísimo por el espacio. Como profesora, digamos, como la dirigente de este proyecto, no crean que para mí fue sencillo plantearle a los estudiantes un tema así, ¿verdad? O sea, en algunos momentos tuve mucho miedo de hacer algo como esto. Y la discusión de hoy es muy importante para mí en cuanto a que veo que valió la pena, ¿verdad? Y que las reacciones que produce un trabajo visual pueden llegar a ser muy importantes para la sociedad. Entonces, muy agradecida también por el espacio y por los comentarios y por este espacio de discusión alrededor del trabajo que hacemos. Como les dije, hay mucho trabajo político que se debe hacer para que esto llegue a la gente, más que estos espacios, porque efectivamente, como yo les decía ahora, los espacios que hay en la ciudad para cartel están disponibles para los espacios publicitarios para cartel, que no es lo mismo que el cartel, ¿verdad? Que en este caso es cartel cultural y generalmente hay un interés económico de por medio, ¿verdad? Entonces, nuestro reto en Costa Rica y en todas partes del mundo, porque tuve la oportunidad de ir a un evento de cartel en Cuba hace 2 años, a un festival del cartel, y esto está pasando en todo el mundo. Antes del cartel, en los años 70 y 80, en la ola socialista que hubo en Latinoamérica, el cartel se hacía mucho cartel cultural, y ahora la influencia del consumismo y del capitalismo es tal que hay muy poco espacio para el cartel cultural. Entonces, el reto es impulsar el cartel, buscar espacios políticos para que este trabajo se vea y de alguna manera equilibrar la balanza, ¿verdad? En favor de los subalternos. Sabe que ese concepto de subalternidad es muy revolucionario, ¿verdad? Tiene un contenido que podemos hablar después de eso, porque es de muy difícil comprensión, en realidad. Y cuando desde el feminismo se habla de los poderes subalternos, donde estamos mucho las mujeres, tal vez un ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de que las mujeres tienen mucho poder porque son muy bonitas, eso no es un poder de verdad, es un poder inferior. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la pirámide, de que en el Poder Judicial existe una pirámide, ¿verdad? Así, donde entre más arriba vamos viendo, hay menos mujeres, estamos hablando de poderes subalternos. O sea, están constantemente en nuestra vida, así es que es un concepto muy poderoso. Roxana Hidalgo lo ha trabajado muchísimo. Me imagino que
bueno, has conversado con ella, ¿verdad? Ah, con razón, sí, sí. Estás permeada por porque es un concepto que hay que interiorizarlo mucho, que hay que dejarse permear, ¿verdad? Y te ayuda muchísimo a entender la situación de estas poblaciones que están desde la subalternidad sin voz. Y eso nos ubica también en la relación de poder. Si yo estoy en la subalternidad, ¿quién está dominando? ¿Quiénes son? Porque muchas veces no los vemos, no sabemos, ¿verdad? Otro aspecto muy importante a nivel conceptual y teórico que también tocaste es lo de la violencia simbólica. Es de lo que hemos estado hablando también acá. Cómo esa violencia simbólica se naturaliza, se invisibiliza. La vemos ahí, agazapada, ¿verdad? Y la palabra sí, incorporada, de agazapado, agazapada. La teoría nos sirve para interpretar la realidad, para incorporarla, y no tenemos que dejarla de lado bajo ninguna circunstancia, pero tampoco el discurso puede estar lleno de teoría. Tenemos que estar muy apegados a la realidad social, y en esta muestra que ustedes nos dan de estos carteles, nos dan otra opción de la palabra, que es la imagen, ¿verdad? Que es la imagen, y la UNED es una institución que es especialista en el uso de imágenes. Por lo tanto, yo les quería proponer ya no pasar esto por correo mañana. Me parece que tenemos que llevarlo como invitamos a las diferentes autoridades a esta exposición, y no vinieron, se las vamos a hacer llegar. Podemos proponerle al Consejo Universitario que declare de interés institucional, aunque ustedes tienen toda la razón de que esto debe salir de aquí, pero eso es un trabajo que les voy a dejar a ustedes. Podemos solicitar que esto se declare de interés institucional, y podemos conversar para que se haga a través de un medio de los que tenemos en la UNED. Hablar con don Roberto Román, que es el director de Promade. Hay medios audiovisuales, impresos, multimedia, ¿verdad? Muchas maneras de hacer esta producción en un documento de uso académico, ya que detrás de cada cartel de estos hay una investigación. Implica trabajo para ustedes y para nosotras también, ¿verdad? O sea, ustedes tendrían que explicar, proponernos qué va detrás, qué explicación teórica, conceptual y vivencial va detrás de cada una de estas imágenes, cómo lo vamos a conceptualizar. Hay que hacer un guión, si es un medio audiovisual, hay que trabajar en esto. Pero el sello de la UNED es un sello de calidad. O sea, vamos a tener un producto de calidad, y podemos empezar pidiéndole al Consejo Universitario una declaración de interés institucional. Entonces, a partir de eso, sí, involucrar esta exposición en los diferentes centros universitarios. Los centros universitarios tienen una dinámica que a ustedes les puede gustar para llevar esta muestra, ¿verdad? Son centros donde sí llegan los estudiantes, aquí no. Es una universidad a distancia, donde son centros universitarios que también tienen actividades de extensión. Entonces no solamente llegan estudiantes, sino que llegan también personas de la comunidad, donde eso puede requerir que ustedes vayan, porque tengan que explicarse, ¿verdad? Hay administradoras y administradores muy activos y que seguramente van a querer Entonces, si ustedes quieren, nos reunimos el año entrante, porque este año ya no hay posibilidad de reunirnos. Podemos pensar en esto, pero tiene que ser un proyecto conjunto. O sea, vale la pena, y pienso que posiblemente dentro de un año, si fuera posible, lanzar ese producto en este mismo contexto de la conmemoración de... Si no se puede, pues no se pudo, pero podemos ponernos como meta, ¿verdad? No, porque es un tiempo muy corto en una producción, ¿verdad? Aquí en la universidad, pero si se declara de interés institucional, sí se puede acelerar. ¿Qué les parece? Bueno, aunque se requiere ustedes tienen que trabajar, ¿verdad?
también nosotras seríamos como facilitadores con Gustavo. Sí, usted también. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, Andrea, cancelado lo de enviarlas por correo. Podemos enviar tal vez un comentario general de cómo nos fue en la actividad, ¿verdad? El link de la videoconferencia para que la gente el link de Onda UNED para que la gente pueda accesar. Y con esto, digamos, terminar el conversatorio, a menos que alguien quiera decir algo más. Sí. Pero tenés que venir aquí. De cómo promocionar esto. Bueno, yo trabajo en la entrega de los libros. Llegan muchos libros de la universidad, violencia social, elementos generales de la violencia doméstica, hay otro que género y sociedad, me parece por ahí. Entonces a mí se me ocurría, unos son versiones. Una vez había para ilustrarlo en los libros. Me ocurrió a mí, bueno, un final como libro. De alcance a nivel nacional, ¿verdad? Por ese lado se me ocurría eso. Sí, yo creo que es inagotable, digamos, el uso que se les puede dar, ¿verdad? De ahí también la importancia de hablar con don Roberto Román, que es el director es dirección, ¿verdad? De materiales didácticos. ¿Perdón? Sí. Bueno, entonces a mí me encantaría que siguiéramos conversando, pero ya son las 4, sí. De verdad, muchas gracias a todas y todos ustedes que vinieron aquí. El conversatorio, desde mi punto de vista, cumplió nuestro propósito, ¿verdad? Ahora le preguntamos al compañero cuánta gente se conectó. Entonces procedemos a despedirnos de las personas que han estado con nosotras por Onda UNED y de cada uno y cada una de ustedes y sobre todo a ustedes 4, ¿verdad? Muchísimas gracias. A Gustavo, no, ya le agradecí mucho. No, Gustavo, muchas gracias porque usted fue el que nos trajo la idea. Fue realmente, ¿cómo se llama? Yo no me imaginé que fuera tan buena. Llegaste muy tímido. La próxima vez tenés que llegar más, ¿verdad? Sí, más convencido. Después lo que me convencieron fueron los carteles y ya te vi más contento, pero no, muchas gracias de verdad por acercarse a nosotras, pensar que sí, vamos a coger la idea y todo. Fue una oportunidad que por dicha aprovechamos. Y a ustedes, de verdad, las 4, y a los otros compañeros, yo creo que usted le puso un 100 a todos, ¿verdad? Los carteles. Sí, el cartel. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Alguna de ustedes quiere decir algo para despedirse? ¿Ya está todo bien? Bueno, con esto. Al color piel. Ajá. Anaranjado. Hay que agarrar un montón. Porcentaje. Tienen los 3. Lo cierto es que ese color piel es como
o color piel hegemónica. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.